Hola, candidato, bienvenido. Muchas gracias. Hace unos meses no aparecía en ninguna quiniela seguramente para liderar Izquierda Unida, o por lo menos no en las quinielas públicas. ¿Por qué ha decidido dar este paso adelante? ¿Por qué cree que es la persona adecuada para liderar Izquierda Unida? Bueno, yo no aparecí en las quinielas, pero ni en la mía. Esto, quiero decir, mi salto adelante viene de una reflexión colectiva y una convicción personal. Es verdad que me ha costado mucho trabajo, lo reconozco, no estaba dentro de mis prioridades vitales para nada dar este paso, ni mucho menos. Mi objetivo era seguir en la carrera docente, pero el motivo principal se debe, decir, el motivo personal que activa ese dar salto adelante tiene mucho que ver con el sentido del compromiso que yo tengo. Soy un militante de Izquierda Unida desde que se fundó hace 38 años, con apenas 19 años. He vivido todas las derrotas, éxitos, fracasos y victorias, y he compartido mi vida prácticamente con la gente con la que me ha formado y que yo he compartido y he establecido complicidades. Entonces, ahí se enciende un dispositivo cuando tú ves que esa organización y sobre todo, los valores que tú defiendes, por los que has luchado tanto, se puede ir por el sumidero de la historia. Entonces salta ese dispositivo que dice, no estoy dispuesto a ello y no quiero que quede en mi conciencia que no di un paso cuando mucha gente me pidió darlo en circunstancias complicadas. Y ese es el dispositivo que da el dar un salto. Y ahora el por qué creo que podría ser un coordinador adecuado al momento, porque se trata también de analizar el contexto actual, es por qué es lo que necesita Izquierda Unida en estos momentos. Desde mi punto de vista, una dirección de carretera y manta, una dirección muy pegada a la militancia, a los territorios, a la asamblea, a las alianzas con las organizaciones y sobre todo movimientos sociales, que se olvidan mucho en esta tesis de con quiénes vamos a ir, pues sobre todo con los sindicatos, con movimientos sociales, ecologistas, feministas, LGTBI, agrarios, y una dirección que esté fuera de Palacio. Hace falta gente que tengamos, que estén en Palacio y que desarrollen una política institucional que sirva para mejorar la vida de la gente, pero hace falta una dirección política que no se hipoteque por las cosas de Palacio, por decirlo con esa metáfora que me gusta mucho de la compañera Marga Ferrer. Y en ese sentido es en el que desde esa convicción consideramos que es momento de, desde Izquierda Unida, tener una dirección de trabajo muy pegado a la piel de la militancia que lo necesita y sobre todo que salga del letargo y cierto ensimismamiento que ha habido en los últimos tiempos en la organización. Necesitamos una organización que mire hacia afuera, como siempre lo hemos hecho, y que no esté ensimismada. Creo que esa tentación narcisista, de la que podemos hablar más tarde, me preocupa, y yo quiero combatirla con esta candidatura, que es una candidatura plural, pero una candidatura que se enorgullece de formar parte de la tradición unitaria de Izquierda Unida. Ha dicho en su respuesta que el legado de Izquierda Unida puede irse por el sumidero de la historia. ¿Por qué cree que eso puede pasar? ¿Que está en peligro no sé si la existencia o el legado de Izquierda Unida? No hablo de un debate existencialista interior, hablo de la propia sociedad, de la propia vida. El avance de la derecha y de la extrema derecha es un hecho sobre el que tenemos que caracterizar el tiempo que aparece. Y aquí hay dos soluciones: o ponemos pie en pared contra esos valores de la insolidaridad, el racismo, la xenofobia, la desigualdad, la precariedad y la intolerancia, o esos valores se van a impregnar en la sociedad, y yo no estoy dispuesto a ello. Yo quiero que se extiendan, se ensanchen los valores que no solo Izquierda Unida los tiene, que los tienen otras organizaciones políticas y sociales, pero que Izquierda Unida es un actor importante en ellas, de la solidaridad, de la ayuda a quien lo necesita, de la igualdad, de la lucha contra la precariedad y la mejora de las condiciones de vida de la gente. En definitiva, la aspiración a la felicidad. A veces hacemos un debate tan interiorizado que se nos olvida que quien está a las puertas de Constantinopla, por utilizar la metáfora del Imperio Otomano, quien está a las puertas con amenaza de abrirlas y llevarse el botín, y yo no estoy dispuesto a entregar esa llave. Cuando hablo de que no quiero que se me vaya por el sumidero de la historia, es la lucha del movimiento sindical por la dignificación del trabajo, de los derechos humanos, del derecho a la vivienda no como objeto de consumo, sino como derecho humano, y a no dar un paso atrás en ninguno de los aspectos de igualdad y de derechos sociales de las minorías. Por tanto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una guerra cultural, es cierto,
en la que la izquierda tenemos que afrontar a la ofensiva la defensa de unos valores y la ampliación de esos derechos. Y eso se llama defender la democracia. Hay quien hace un discurso nominal de defender la democracia, buenista, como si estuviéramos en una serie de Disney, y hay quienes decimos que la democracia se defiende cuando se amplían los derechos, cuando las condiciones materiales de vida de la gente se dignifican. El fascismo tiene su fango y su barro en la precariedad y en la pobreza, porque focaliza en el mal de la política como el eje contra el que hay que luchar. Si no mejoramos las condiciones de vida de la gente, difícilmente podemos triunfar en esa defensa del bloque democrático. Y va a haber una elección europea donde las fuerzas de derecha y de extrema derecha van a avanzar electoralmente. Y lo que más me preocupa, que la derecha hasta ahora conservadora tradicional ha asumido las tesis de la extrema derecha, por tanto, aquellas se están haciendo hegemónicas. La actitud de una persona de izquierdas como yo, ¿cuál es? Mirar para otro lado cuando el instrumento a través del que te organiza puede debilitarse frente a esos ataques o contribuir a fortalecerlo para, con otras complicidades, con otra gente, luchar por esa democracia y luchar por esos derechos. En ese contexto en el que nos situamos, y yo no quiero que se vaya por el sumidero de la historia los valores que representamos, ni nuestra organización, por supuesto. Y creo que estamos en unas buenas condiciones para hacerlo. Mire, a veces los caminos de la política, como los del señor, son inescrutables, ¿no? Y yo estaba muy preocupado con que el salir con 4 candidaturas nos debilitara, ¿no? Fíjate qué sorpresa, y lo reconozco como sorpresa, porque yo estaba muy preocupado, que nos ha activado a la organización, está en el debate social, está en el debate fraterno, lleno de sororidad de los militantes que están optando por la que ellos consideran mejor. Y a mí me parece que eso nos enseña que tenemos una militancia que se ha despertado de ese letargo, y a mí en lo que yo puedo contribuir sí me siento muy orgulloso de haber dado alegría a la organización, y yo percibo mucha alegría en la presentación de esta candidatura. Quizás reconozco con el efecto sorpresa, que creo que es nadie se lo esperaba, yo tampoco, y eso yo creo que es positivo, y con la identificación de muchos militantes que dicen, bueno, si Antonio da el paso para presentarse, yo creo que merece la pena luchar, ¿no? Vale la pena luchar. Justo le iba a preguntar por esto, porque cuando usted da el paso y empieza a decir que a perfilarse como una opción para liderar Izquierda Unida, habla del mandato de la unidad, de trabajar por un... Entonces, un poco respondía a la pregunta antes, hemos acabado en un proceso de 4 listas, entonces no sé si siente de alguna manera como un fracaso el hecho de no haber podido concitar alrededor de su figura esa unidad. Cuidado, la unidad mía no iba alrededor de mi figura. Eso es un error de percepción que tengo que desmentir, en modo alguno. Yo apostaba por hacer un acuerdo de unidad, incluso no formar parte personal en él. Eso lo he dejado siempre claro. Eso ha venido después. Claro, digamos. yo doy el paso precisamente producto de la ausencia de ese acuerdo. Pero a mí no se me habría ocurrido nunca en la vida, no por quedar bien, sino porque no lo he hecho en mis 38 años de militancia, anteponer mi apetencia personal, que puede ser muy legítima, a un proyecto colectivo. Es que no lo he hecho nunca. Es que cuando en todos los lugares donde yo he tenido responsabilidad, ya sea institucional o política, nunca me he presentado yo. Siempre me han propuesto presentarme. ¿Qué significa esto? No es que yo haya, maniobrado para que me presente y quedar estupendamente, no. Es que yo nunca he tenido interés personal en tener una responsabilidad, y quizás por eso me han buscado, porque no lo tenía, ¿no? Y esas cosas se notan, pero en modo alguno yo he hecho nunca un esfuerzo de unidad en torno a mi persona. Al contrario, yo lo que decía era que solamente estaba dispuesto si formaba parte de esa solución, pero que renunciaba si la solución era otro referente. Esa ha sido siempre mi propuesta. No ha habido acuerdo. Y hay una convicción en esta lista que es una lista de pluralidad. Aquí hay una lista muy plural, tan plural como que están todas las organizaciones políticas que integran Izquierda Unida, todos los partidos políticos están en ella. Estamos 8 coordinadores y coordinadoras de territorio, representantes del feminismo, movimiento LGTBI, el ecologismo, la política del derecho al agua y la educación y sanidad pública, diputados y diputadas, alcaldesas y alcaldes, para vertebrar el municipalismo. Por tanto, nuestra candidatura es un poco lo que más se parece a nuestra organización, pero evidentemente hay otras fuentes de legitimidad, que son el resto de candidaturas, y una convicción
que lo que decida la militancia es aquello que tenemos que obedecer. Y por eso yo planteo un escenario. Aquí hay 4 candidaturas. Puedo quedar el primero, segundo, tercero o cuarto. Si quedo el primero, me gustaría liderar el proyecto de estos 4 años y mi compromiso es de integrar a las demás candidaturas desde la síntesis política, nunca de posiciones incompatibles, obviamente, ¿no? La pregunta es que, ¿y si yo soy segundo, o tercero o cuarto, nos ponemos a disposición de quien quede primero? La pregunta es, ¿qué harían los demás? El resto porque está esa no la han dispuesto a hacer lo contestado. mismo. O sea, No lo dudo porque no lo han expresado públicamente. A mí me gustaría que se quedara resuelta esa incógnita. O sea, cuando habla de obedecer el mandato de la militancia, se refiere a O sea, que... si yo quedo segundo, yo no voy a aspirar a ser Pero a usted le candidato. gustaría que el resto hiciese lo mismo. A mí me gustaría saber lo que van a hacer los demás. Yo creo que antes de la votación la gente tiene que decir, oye, pues como dice Antonio, quien quede primero lidera y si queda segundo o tercero nos ponemos a su disposición. No lo he escuchado. Pero le gustaría que ocurriese. A mí me parece que sería lo más lógico porque esto no es un partido político, ni es el Parlamento. Esto es un movimiento político-social donde la pluralidad forma parte de nuestra identidad. Nuestra identidad es la pluralidad y la unidad. Hay compañeros y compañeras que se lo olvidan. Hay una tentación aislacionista que a mí sí me preocupa. Y nosotros nos situamos en un diagnóstico, que es que las confluencias sean manifiestamente mejorables, no debe llevarnos a la tentación de aislarnos, porque nosotros somos grandes y somos proyecto solvente y útil cuando ensanchamos nuestra alianza con más gente. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. Y la tentación aislacionista me parecería que sería un error que nos llevaría a la irrelevancia. Yo no quiero para Izquierda Unida la irrelevancia. Hablemos de eso porque uno de los elementos centrales, yo creo, en este debate entre las candidaturas es precisamente el tipo de alianzas o de qué forma Izquierda Unida se relaciona con el resto de fuerzas de la izquierda, y en concreto hay un debate planteado y de hecho que está en suspenso hasta que termine la asamblea sobre cómo relacionarse con Sumar. Usted acaba de decir que el aislacionismo no es la solución, pero ¿cómo cree que Izquierda Unida debe relacionarse con Sumar? ¿Debe formar parte del Frente Amplio e integrarse en las estructuras de Sumar o debe mantener una relación más, si se quiere, de coalición como funcionaba con Unidas Podemos? ¿Cuál cree que debe ser Nosotros como Izquierda Unida queremos ser protagonistas de la construcción del Frente Amplio, se llame como se llame. Ha tenido ya muchos nombres, sí, y hemos sometido al electorado y a la propia articulación del espacio de la izquierda mucho estrés, pero también la gente demuestra mucha inteligencia porque perfectamente define e identifica en cada momento cuál es el reflejo de esa apuesta confluyente o de la unidad. Desde el punto de vista de nuestra candidatura, nosotros tenemos una voluntad unitaria, y cuando hablamos unitaria se empobrece mucho el lenguaje porque la gente se limita a identificar la unidad como las sumas electorales, hacer coaliciones, pero oye, ¿y los ensanches con las alianzas sociales dónde quedan? ¿Dónde queda el trabajo con el movimiento de la paz? En estos momentos de un despliegue de estudiantes por toda la universidad española en contra del genocidio israelí, en defensa de la población palestina, ahí tenemos que estar nosotros. Ahí está el compañero Manu Pineda, que los visita y lo tienen como un reconocido dirigente lleno de autoridad moral en la defensa de la causa del pueblo palestino. Y esas alianzas sociales no hay que perderlas de vista. Lo digo porque reducir el debate a cómo vamos a ir con Sumar o como antes íbamos con Unidas Podemos es limitar toda la grandeza y la capacidad de intervención social y en el conflicto que tiene Izquierda Unida. Nosotros lo que planteamos es que queremos formar parte de un Frente Amplio y queremos ser protagonistas en esa construcción del Frente Amplio. Y mire, yo hace un año, cuando estaba de moda como nadie Yolanda Díaz y Sumar, y aquello parecía que la gente se daba codazo por estar en la foto con Yolanda, yo escribí un artículo en abril del año pasado en el que decía: no sabemos si Sumar va a durar mucho o poco. Eso dependerá de la vida y de las circunstancias. A mí lo que me interesa no es si un objeto, un reflejo o una expresión de nombre dura mucho o poco. Ellos han decidido organizarse, articulan, suman, porque llegan a gente que a lo mejor Izquierda Unida no llega, u otras organizaciones, y a mí lo que me importa es que en la acumulación de fuerzas que organizamos con Izquierda Unida nosotros seamos protagonistas de ese Frente Amplio y desde luego negociar en buenas condiciones algo que es fundamental y que lo ha dicho Rodríguez Paló, una compañera que no es de Izquierda Unida, pero que sin embargo cuando lo dice
en el fondo reconoce lo que nosotros siempre hemos dicho. No hay confluencia en la que tenga éxito si las partes que la forman no se sienten cómodas. Y por tanto, todo aquel escenario en el que nos sintamos cómodos, organizaciones que vayamos unidas, al final no llega a ningún lado. Es como los hiperliderazgos. Mire usted, aquí todavía está leyendo gente, incluso compañeras y compañeros míos de mi organización, que hace falta un hiperlíder, un superhombre, una supermujer, que tiene que concentrar todos los frentes, el institucional, el organizativo, el comunicativo. Es un error. Es no diagnosticar bien que el tiempo de los hiperliderazgos ha acabado. Pero Sumar es un hiperliderazgo ahora mismo. Ahora mismo sí. Pero eso no va a ningún lado, no trasciende. Yolanda es la mejor ministra de Trabajo de la historia de España y, desde luego, el último acuerdo lo demuestra. Es decir, ahora se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de aumento de las prestaciones por desempleo y eso son políticas que mejoran la vida de la gente. ¿Quién puede cuestionar el liderazgo de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo? Pero los procesos de construcción de una organización no se hacen desde un ministerio. Desde un ministerio se potencia lo que representa un proyecto político. Y yo creo que los proyectos políticos solamente tienen solvencia si hay articulación y pegamento al territorio y vertebración con un fin federal para tener un proyecto de país. Izquierda Unida tiene esa responsabilidad, que es que tiene vertebración federal, tiene proyecto de país y tiene un hilo rojo de una tradición histórica que no quiero que se pierda. Entonces, desde esa responsabilidad hay dos salidas en la Asamblea. Quienes dicen, repleguémonos porque hasta ahora no ha ido bien la cosa en Sumar, o antes no fue bien en Unidas Podemos, entonces vayamos solos y somos los mejores, es lo que yo llamo el narcisismo político, y no hay que olvidar el mito de Narciso, que lo doy a mi alumno, hace una semana lo di. Narciso se enamora de su propio rostro, reflejado en las aguas, pero nunca lo atrapará, porque se ahoga en ellas. Un partido político que se mire a sí mismo es un partido que se da la irrelevancia y desaparece. Y yo quiero construir una Izquierda Unida que dispute y mejore las condiciones de confluencia y, sobre todo, introduzca métodos democráticos de funcionamiento. Si no se dan esas dos condiciones, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero la dicotomía que se está viviendo, y me preocupa que alguna gente se deje arrastrar por lo que ellos nunca han sido, es que ahora de pronto haya una lucha por los aspavientos de quién es más identitario. Y usted, la identidad de Izquierda Unida se ha reflejado siempre en su ensanchamiento y encuentro con el resto de la sociedad, no en su ensimismamiento hacia adentro. Usted dice, hay dos caminos, estar o no estar, digamos, en los espacios de confluencia, y dice hay que estar. Claro, ahora la pregunta es cómo, ¿no? Porque durante todo este debate con Sumar ha habido toda una discusión sobre cómo Izquierda Unida debe integrarse allí, si debe ser un espacio, digamos, que aporte federalidad dentro de Sumar, o si debe ir a una relación confederal. En una entrevista, la ministra Sira Rego defendía que ella defendía un modelo federal para Izquierda Unida y que usted, por ejemplo, estaba apostando por un modelo confederal en el que, digamos, los territorios, y usted viene de Andalucía, pudiesen negociar en función de su peso con el resto de formaciones políticas. Me he presentado a unas primarias, aspiro a ganarlas si la militancia lo quiere, y voy a hablar de lo que yo defiendo. No me voy a dedicar a interpretar lo que defienden otros. Así que yo le agradecería a cualquier compañero de los que se presentan a que cada uno defienda su postura, y no, porque claro, cuando alguien empieza a interpretar al otro, algo le preocupa del otro. No sé si es que le preocupa que a lo mejor el otro tenga digamos, el liderazgo ya en el debate político, no sabemos si después en la militancia. Yo le voy a hablar muy claro, yo defiendo, y lo hemos defendido siempre, un proyecto federal. Es más, un proyecto federal, un proyecto de federación que exige una estrategia federal. Y cuando hablamos de una estrategia federal, hablamos de una estrategia de iguales, desde los diferentes territorios. Claro, si alguien se dedica a reinterpretarte a ti, algo no funciona bien. Y yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno es decir lo que defendemos. Yo lo que los demás compañeros digan lo asumo como principio de veracidad. ¿Por qué le digo que defendemos la visión federal y la estrategia federal? Primero, porque somos un proyecto así. Y segundo, porque es la única forma de articular y tener un proyecto de país. La confederalidad solamente puede llevar al aislamiento
y a la no construcción de un proyecto que tenga integración y, por tanto, la desarticulación en realidad de nuestro espacio. Otra cosa es que haya estrategias en las que la diversidad de situaciones que tenemos en nuestra organización hacen que en unos territorios nosotros de esos espacios de unidad podamos ser líderes por naturaleza, por implantación, y en otros tengamos que ejercer de minoría. A mí me parece que en los 10 últimos años de la política nos ha enseñado varias cosas. Una, que la nueva política, que decía que iba a introducir elementos de organización y participación más democráticos, no lo ha conseguido. Y os voy a decir una cosa, no se han mejorado nuestros métodos de organización, que son muy democráticos, ¿verdad? Son lentos, son de digestión y de debate profundo, pero al final son muy consistentes, son muy solventes. Yo digo que elaboramos guisos de olla lenta, buenos condimentos, un cierto tiempo mayor. Es verdad que no basta un debate con un clic, no se resuelve en Izquierda Unida así, debatimos horas, debatimos apasionadamente y resolvemos. El segundo elemento es que quizás las confluencias han estado fracasando hasta ahora en los modelos expuestos porque a quien le ha tocado ser mayoría no ha sabido gestionar ser mayoría. Quizás los que nos ha tocado vivir el duelo de ser minoría, que nos ha tocado un duelo porque éramos el único referente a la izquierda y dejamos de serlo, sin embargo hemos sabido ser minoría. Y también en la contribución de la unidad también hay que saber ser minoría. Pero una cosa es tener en cuenta las diferentes realidades de nuestra organización en la implantación de los territorios, y otra cosa que es la voluntad absoluta de tener un proyecto federal y, por tanto, una estrategia absolutamente federal. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Porque no se lo he aclarado? No, bueno, no por eso, sino por ver si lo entiendo yo mejor. Porque hay, digamos, una tesis de que circula, porque por lo menos a nosotros nos llega, de que Izquierda Unida, o de que hay gente en Izquierda Unida que defiende que Izquierda Unida tiene que ser en Andalucía lo que los comuns es en Cataluña o Más Madrid en Madrid. Digamos que... Pero esa tesis, ¿dónde está? Que yo no se la he escuchado a nadie. No, o sea, yo le pregunto si usted defiende esa tesis. No, le acabo de decir que esto es un proyecto federal. Yo lo que defiendo es que ganemos y ensanchemos la alianza social y política con la gente y aspiremos, y eso sí, nos lo tienen que reconocer las demás organizaciones, igual que nosotros se lo reconocemos a ellos, de que Izquierda Unida legítimamente debe aspirar a la hegemonía. Pero la hegemonía no es hacerse con el poder de nada, se trata de hacer realidad y convertir los espacios de unidad lo más parecido a lo que es en realidad en los territorios. Y por tanto, desde esa perspectiva, hombre, intentar, yo estas cosas, cuando alguien empieza a dedicarse desde otras candidaturas a decir e interpretar como el oráculo de Delfos lo que otros quieren decir, yo con todo el respeto, pero se sitúa en un campo perdedor, porque claro, tú tienes que hablar de tu libro, con todo mi respeto, ¿no? Y por tanto no interpretar lo que los demás hacen. Nosotros lo decimos y lo plasmamos en los documentos, y nosotros queremos un espacio en el que, eso sí, cuando yo digo Izquierda Unida quiere ser protagonista en la construcción de un frente amplio, ¿qué quiere decir ser protagonista? Reivindicamos nuestra capacidad de conexión, de contacto, de interlocución y de trabajo, sobre todo de trabajo, que a veces se nos olvidan, porque aquí hay gente que confunde la confluencia con llegar a un acuerdo entre los aparatitos, a ver cuántos números de escaños tenemos en el Parlamento, y eso conduce al fracaso. O articulamos por abajo un encuentro de la gente y un respeto, que es fundamental, un respeto de cada tradición, de cada cultura política, o no funciona nunca nada. Y lo que aspiramos es, queremos ser protagonistas. Oye, es una reivindicación que es lógica. Nosotros creemos que tenemos un discurso político que encarna y conecta con las clases populares de nuestro país, que situamos el hilo rojo de los derechos laborales, el verde de la lucha contra el cambio climático y el ecologismo como elemento definidor de un nuevo sistema alternativo al capitalismo, el violeta de los feminismos, que siempre, yo que me he movido en los movimientos LGTBI y de las nuevas masculinidades, nos hemos sentido aliados y hemos aprendido de los feminismos, la articulación del poder de otra forma, no hay cosa más masculina que un hiperliderazgo, y el blanco de la paz. Izquierda Unida surgió del movimiento contra la OTAN, no lo olvidemos, y por tanto sigue una línea de reivindicación en el que nuestras políticas queremos hacer proselitismo con nuestra política, además para eso se articula una organización política. Y eso sí, ejercer de mayoría o de minoría
con unos métodos democráticos que así se establezcan. Yo creo que ahí está la clave en que a mí me gusta cuando gente que no es de Izquierda Unida defiende esa tesis y se da cuenta, ¿no? Cuando dicen, oye, o aquí la gente se siente cómoda en los espacios de confluencia, o aquí no funciona nada, ¿no? O cuando el ministro de Consumo actual, Bustinduy, envía una carta a las empresas españolas que están en Israel advirtiéndole que pueden estar contribuyendo a la política de agresión y de genocidio israelí, yo me siento identificado. Y Bustinduy no es de Izquierda Unida, me da igual, pero la política que desarrolla es aquella a la que aspiramos nosotros. Decía Almodóvar en una película, En todo sobre mi madre, que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó de sí misma, ¿no? Pues yo quiero que Izquierda Unida es más auténtica cuanto más se parezca a la sociedad a lo que soñamos de ella, ¿no? Y en esa clave en la que nosotros nos movemos para construir, no con una visión narcisista y ensimismada de la organización, sino con una visión ambiciosa, amplia y que nos reconozca a la gente desde el poder amable de la razón, por utilizar una frase muy conocida de Julio Anguita, desde el poder amable de la razón, persuadir y ganar políticamente en los espacios en los que tenemos alianza. Porque lo que... Es decir, usted hablaba antes de los hiperliderazgos, de la falta de las confluencias que no funcionan, quizá de la falta no hay métodos democráticos. De la falta de democracia dentro de las confluencias. Eso es así. Y eso, en la construcción de un nuevo espacio en el que ha estado involucrado Izquierda Unida, hasta ahora parece, digamos, por lo que hemos visto, que tampoco ha terminado de cuajar, como es Sumar. ¿Cómo pretende cambiar eso? Digo, más allá de su ambición dentro de Izquierda Unida, pero en la relación con el resto de actores electorales, de actores políticos que están en Sumar y con el propio Sumar, con la propia... Es muy curioso, porque usted circunscribe solamente las alianzas y los campos de alianza solamente a las formalidades políticas, ¿no? Claro, eso parte de un error de diagnóstico que hemos tenido, que es que hablamos mucho de confluencias y al final lo que se ha convertido es en negociaciones para listas electorales, pero no se habla de articulación de movimientos de la política verde, de la política de paz, de la política laboral, de la lucha contra la sequía, de la elaboración de una ley de vivienda que amplíe el derecho, la vivienda como derecho humano. Y a lo mejor por ahí hay que empezar para que tenga éxito la confluencia, para hablar de lo concreto, de las aportaciones de cada uno desde su cosmovisión del mundo y de la búsqueda de síntesis en un diálogo fraterno. Eso lo quiero yo para Izquierda Unida. Y eso mismo que quiero para Izquierda Unida, que está en mis elementos, digamos, identitarios de la candidatura, lo quiero también para los espacios que vayan más allá de Izquierda Unida. Lo quiero en los espacios, se llamen Sumar hoy, se llamó antes Unidas Podemos, o se llame como se llame en el futuro, porque nadie, en este carrusel agitado y tan hiperventilado que desde mi candidatura queremos combatir, pues bueno, sosegarnos, hacer política y transmitir desde las periferias cierta sensatez. Me parece que en la izquierda también nos ha faltado cierta sensatez. Yo comprendo que el ambiente está tan tóxico y envenenado que incluso queriéndolo disputar te impregnas de él. Y yo creo que queremos, vamos, yo creo no, es que aspiro, y en eso me siento cómodo, a que nuestro país, España, se parezca más a sus periferias que a la corte madrileña. Es insoportable el nivel de intoxicación y envenenamiento que hay en la corte. Y por tanto, cuando hablo de periferias, no solo hablo de periferias territoriales. La trabajadora que viene de Madrid Sur al barrio Salamanca a trabajarle a los ricos del barrio Salamanca también es periferia y la hago mía y la abrazo mía en la candidatura y en el proyecto de país que tenemos. Cuando hablamos de las periferias, lo que estamos hablando es disputando y no resignándonos a que ese envenenamiento, que es el terreno en el que se siente cómoda la extrema derecha y el fascismo, sea la que proyecte al resto del país. Nosotros queremos parecernos a lo que es Izquierda Unida, porque queremos que con otra izquierda nos parezcamos a lo que realmente es la izquierda, gente tolerante, respetuosa, que trabaja, mire, yo estoy en un claustro de 120 profesores en un instituto público en Sevilla, y estoy convencido que allí hay gente de izquierda, gente de derecha y gente muy de derecha. Pero la realidad es que yo trabajo con ellos porque, independientemente de lo que cada uno pensemos, tenemos que sacar adelante a nuestro alumnado. Esa proyección de respeto al otro es lo que tiene que prevalecer sobre el odio al otro. La derecha está introduciendo el odio al otro porque en ese caldo de cultivo a nosotros se nos estrechan los espacios.
Y muchas veces la izquierda también se ha impregnado de cierta insensatez, se ha potenciado el disparate. Hay declaraciones de gente que digo, a ver, aquí parece que hay una subasta a ver quién dice el disparate mayor. Yo quiero introducir elementos de cordura o un cambio del marco del sentido común en la izquierda y sobre todo una coherencia. Muchas veces hay muy buenas palabras, pero ni una, perdón, sí, no hay malas palabras, no hay malas palabras en el debate político de la izquierda, pero no hay una buena acción. Bajo un lenguaje amable, después hay unas prácticas absolutamente orwellianas, ¿no? Y yo quiero introducir crear espacios amables en la política. En Izquierda Unida, porque si el otro día en el debate tuvimos un debate, a mí me pareció formidable. ¿Por qué? Porque se lo dije a mis compañeros del debate, ¿no? A los otros candidatos. Digo, si conseguimos que la gente que no es militante, tras escuchar el debate, le dé ganas de militar en Izquierda Unida, hemos triunfado todos. Da igual quién gane. Me da igual quién gane. A mí lo que me importa es que este proyecto vaya adelante, mantenga su línea de ensanche, de alianza, sea unitario, sea plural y cree espacios amables de la política que muchas veces no los hemos creado. Y desde esa perspectiva es desde la que a mí me mueve la convicción de dar un paso adelante que, ya le digo, no ha sido ni lo pretendido, ni mi preferencia vital, ni mucho menos. Pero no lo veo como un mérito ni como algo que tenga que agradecerse por la militancia, sino como un mensaje que dice, aquí vale la pena luchar, como la hacían las presas en el franquismo, en la cárcel de Venta, en ese periodo de los años 40-50 del fascismo vengativo español, y decían vale la pena luchar, como lo decía Marco Ana y como lo han dicho miles de sindicalistas, de feministas, de gente LGTBI, sin cuya lucha no se habrían conseguido y ampliado derechos. Y desde esa perspectiva optimista, desde esa alegría, me gusta más el término alegría, me dicen, has creado mucha ilusión, prefiero provocar alegría, porque la ilusión es también muy efímera, ¿no? Entonces, la alegría tiene más consistencia en términos políticos y quizás sea como un cambio de marco del sentido común, de menos lamentos, menos narcisismo y menos qué hay de lo mío, y más construir un nosotros. El gran debate y la gran batalla cultural está entre el yo y el nosotras, y quiero que gane el nosotras. Y hay demasiado yo incluso en los espacios de la izquierda, hay demasiado egocentrismo, demasiados proyectos personales, y yo quiero construir proyectos colectivos, una dirección colectiva, una dirección que se mueve en un principio de confianza con gente que, aunque no coincida contigo, puede trabajar juntos. Le voy a hacer una pregunta relacionada con la Izquierda Unida que quiere construir a nivel orgánico, pero que tiene que ver también con esto, con lo colectivo, con las direcciones plurales. Se lo digo porque la ministra también decía en la entrevista que hacíamos que ustedes han propuesto un modelo de dirección en el que querían, digamos, descabezar Izquierda Unida suprimiendo la figura de la coordinación general para sustituirla por un triunvirato. Por preguntarle simplemente, porque creo que no es un debate necesariamente público, si eso es algo que ustedes han promovido, si quieren que eso sea así, o si van a mantener la figura, digamos, la estructura de Izquierda Unida tal y como está. ¿Qué piensa de...? Yo voy a hablar de mi candidatura, sí, no voy a hablar de los demás. No, por supuesto, se lo pregunto por ver que... pero yo le voy a decir que yo aspiro a ser coordinador de esta organización y a tener una dirección coral en la que integre a la pluralidad, la que lleva mi candidatura, que ya de por sí es plural, y la que otros, desde las legitimidades que le dé la militancia, lo integre. Yo estoy dispuesto, si soy número uno, lo he dejado claro, que quiero integrar al resto de la gente. Izquierda Unida no se puede permitir muchos lujos de desdeñar inteligencias de diversos frentes. Hay gente muy valiosa en todas las candidaturas, muy valiosa. La única línea es que haya una contradicción manifiesta en las tesis políticas de a dónde tenemos que ir. Un barco no se puede dirigir con dos timones. Por tanto, yo aspiro a ser coordinador, pero yo no aspiro a ser un superhombre. En esa apreciación reflexiva que hacía de la nueva masculinidad, aspiro a colectivizar una dirección en la que haya muchas voces, en la que yo tengo una función, que es la que pretendo, que es recorrerme los territorios, hablar directamente con la militancia. Y esto no es un objetivo de promesa, es que eso lo he hecho yo en Andalucía. Y le voy a decir una cosa, en Andalucía lo hemos pasado muy mal. Cuando llegó el tsunami Podemos, que podía habernos arrastrado en 2015, tenían entonces la previsión de 27%, por encima del PSOE y del PP.
En esas condiciones resistimos, mantuvimos grupos parlamentarios, seguimos trabajando en el Parlamento de Andalucía y en el territorio, conseguimos 1000 concejales y alcaldías. ¿Y sabe por qué resistimos? Porque establecimos una complicidad directa de la dirección política con la militancia, porque aunque pensáramos diferente, sabíamos que compartíamos los principales valores de esta organización. Y yo quiero hacerlo eso a nivel federal, porque nuestra militancia se ha sentido huérfano de dirigentes muy alejados. Y en eso hay que reconocer que nos han engañado, son perfiles más intelectuales, muy académicos, que nunca engañaron porque además han contribuido de manera muy brillante y han hecho aportaciones formidables a nuestra organización. Pero en estos momentos, lo que tiene que decidir la organización es si quiere un coordinador que se dedique a encontrarse con la militancia, a fortalecer las organizaciones y los territorios, porque creo que en esa articulación del territorio va a estar la clave de construir espacios de unidad que sean sólidos. Y para que sean sólidos, yo tengo una convicción personal, que es que Izquierda Unida sea sólida, y en ese sentido es la apreciación que yo hago. Yo creo que hay gente que se ha imbuido quizá de el exceso de el personalismo, ¿no?, que a veces hay en política. Es verdad que se proyectan en los referentes personales, simbolizan mucho una organización, pero eso no puede romper la política de una Izquierda Unida que debe tener muchas voces. En sus mejores momentos la tuvo, muchas voces, y sí, quizás lo que hay que evitar es que se identifique Izquierda Unida con una empresa que tenga a un CEO con un equipo que sea de su absoluta confianza. Mire usted, a mí no me importa trabajar con gente que tenga diferencias, si los dos coincidimos en bregar con la misma dirección. Aquí de lo que se trata de trabajar con gente que los reconoce en la diferencia, pero que en la diferencia hace unidad de acción. Hay otras compañeras, muy legítimos, otros compañeros, que consideran que la mejor forma de funcionar es siendo alguien coordinador o coordinadora y llevando un equipo de absoluta confianza. Bueno, yo pienso que eso no se parece a lo que es Izquierda Unida, es una empresa, puede funcionar bien, en cualquier empresa privada o en un periódico podría, pero en una organización política que es un movimiento político y social, sin lugar a duda, dejaría de ser de tener esa naturaleza, ¿no? O sea que entiendo que ofrecería puestos de confianza absolutamente, a Sir Arrego y a gente de su lista. Claro, a todos sí, dentro de la dirección. Mientras haya compatibilidad política, por supuesto. ¿Y eso se extiende al resto de candidaturas? A sí, Álvaro Aguilera, a José Antonio García Rubio. Porque es verdad que hay candidaturas que quizás no tienen el mismo timón del que en Álvaro Aguilera veo bastante diferencias políticas, casi incompatibles. Pero si hay gente que asume el reconocimiento de la mayoría, si se da, que todavía tenemos que ver si se da, bueno, yo lo vea, pero desde esos supuestos quizás sea la que hay más diferencias y más incompatibilidades por sus prácticas políticas también, ¿no? Que eso no coincide. Yo creo que hay que crear espacios amables de la política, mirar hacia afuera siempre. Pero yo reconozco mucho, por ejemplo, la figura de José Antonio García Rubio, una persona muy respetable y que hay que reconocerle coherencia. Creo que yerra en el diagnóstico, pero no se puede negar coherencia en las tesis que defiende, ¿no? Hablaba antes de que la posición de Izquierda Unida en el Gobierno no debe hipotecar, creo que usaba esa palabra, la posición política de Izquierda Unida en algunas cuestiones. No sé si entiendo de esas palabras que hasta ahora lo ha hecho, que en los últimos años con Alberto Garzón en el Ministerio de Consumo y después ahora con Sir Arrego y dentro de una coalición más amplia, eso ha pasado. No, lo que significa es que en este fortalecimiento de Izquierda Unida como elemento vinculado a crear espacios de unidad y amplio, lo que no puede haber es contradicciones, por ejemplo, en política de defensa o en política exterior. Hay contradicciones y además no está pactado, por tanto hay un acuerdo de gobierno que yo quiero blindar, o sea, eso es el acuerdo de gobierno, hay que blindarlo porque están a las puertas de Constantinopla el fascismo y por tanto sabemos en qué bloque estoy, en el bloque democrático. No hay que olvidar que España es una excepción de gobierno progresista frente al avance de la derecha y extrema derecha en Europa, por tanto esa posición, una posición clara en nosotros. Pero lo que no puede haber es que cuando se den contradicciones, sobre todo en política exterior y de defensa, que se han dado, por eso. Pues evidentemente yo creo que un coordinador que no está en el gobierno no tiene la hipoteca que puede tener un ministro o una ministra, que va a tener más dificultades de estar en un consejo de ministros aprobando determinadas notas, o no aprobando, sino deliberando sobre determinadas medidas que no estamos de acuerdo y de embarcarse. Eso objetivamente es así.
también tiene otras ventajas. Oye, aquí que la gente analice, pero yo creo que en el momento en que nosotros estamos, pienso que es importante que nuestra organización no pueda estar hipotecada a la hora de posicionarse políticamente, oye, en un tiempo de guerras que vienen, y que se quedan, y donde tenemos que tener posición y saber que estar en el gobierno, nosotros somos una organización de gobierno, Nosotros tenemos práctica de gobierno, ya no le digo, en el ámbito local, en el que sabemos gestionar y crear proyectos que han transformado y mejorado la vida de la gente, y eso está hasta reconocido por gente de derechas que saben cómo gobernamos en los pueblos y ciudades de toda España, ¿no? Por tanto, no es incompatible. Tú estás en un frente, que es el Consejo de Gobierno, y además contento de formar parte de un gobierno progresista, pero que no puede condicionar posiciones políticas que en un momento dado discrepamos de ellas, e incluso, fíjese, más que de discrepar, porque no se trata de cultivar una discrepancia, sino más que nada de que en una posición como coordinador fuera del Consejo de Ministros me puedo dedicar la energía a ensanchar alianzas sociales con los sindicatos, con otros movimientos sociales, para ampliar y empujar al gobierno a ampliar derechos. Y yo creo que esa labor de Izquierda Unida la puede hacer y puede ser útil para la mejora de la vida de la gente, en la que después un contexto de creaciones de apoyo social a determinadas medidas puede empujar al gobierno a que las tome. Yo comprendo que desde el gobierno es más difícil ser más audaz que desde los movimientos sociales. Yo creo que el papel de un coordinador de Izquierda Unida, estando fuera del Consejo de Ministros en estos momentos, creo que es bastante relevante para nuestra organización y para los objetivos de fortalecimiento que yo le planteaba. Se lo pregunto, y con esto acabamos, porque estamos en un momento crítico en términos para cosas que además han sido el germen de Izquierda Unida en el pasado, como es la política contra la OTAN. Entonces, no sé si cree que ahora mismo hace falta, tanto en Izquierda Unida como en Sumar, más contundencia con el aumento del gasto militar, con que el gobierno esté cediendo bases navales para la OTAN, o con, no sé si la falta de ambición en la política exterior con Palestina. Bueno, no es que haga falta, es que lo están haciendo y yo lo celebro. Que el debate dentro del gobierno haya una parte, que es la que nosotros formamos parte, que ponemos pie en pared con respecto a determinadas tentaciones que tiene el Partido Socialista. Y aquí no nos engañamos, cada uno tiene una visión. El papel que tiene que hacer Izquierda Unida, ¿cuál es? Jugar al juego de mayoría-minoría, que está muy definido en el Consejo de Ministros, y por tanto tienen las de perder si solamente hace un debate de palacio, o construir hegemonía social y movilizaciones para que el gobierno se avenga a las peticiones del, eso sí, bloque progresista mayoritario que defiende el reconocimiento del Estado palestino, que aboga por la ruptura de relaciones con Israel, etcétera. Y ahí tenemos incluso alianzas, en términos sociales, con votantes que a lo mejor después votan al PSOE, pero que van a estar más cerca de nosotros. Y quizás el papel que nosotros podemos hacer es ser audaces en las propuestas políticas, construir tejido social y alianzas para hegemonizar determinadas opiniones que después lleguen al Consejo de Ministros con mucha más fuerza y convicción. No es lo mismo debatir con un presidente del gobierno una ley sin que haya debajo un apoyo social determinado, que con una movilización social que tiene que hacerle ver a Pedro Sánchez que la aspiración del bloque progresista español tiene una idea muy clara, y en ella lo que nosotros simbolizamos está mucho más reflejado, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.